nos acompaña el mejor boga de Córdoba. Por supuesto. El mejor, el doctor Carlos Airavedian. ¿Cómo le va? Número uno. ¿Qué tal? ¿Cómo están Buen ustedes? día. ¿Cómo anda? Ahora rodeado por muchas mujeres. Sí. Ey. Yo ya no sé cómo voy a decir para que no hablen. Claro. Las Ángeles de Carlos. Es un privilegio del programa, Sí, ¿no? totalmente. Las sabatitas. Y hablando de una mujer, Sí. en el año 1983, esta mujer, que había sido una de las prisioneras del régimen militar, había sido violada, torturada, en el año 1983 había recuperado la libertad, se encontraba con un embarazo y había ido al hospital de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, para hacerse atender. Y escuchó una voz muy particular, una voz ronca, un ruido de ultratumba Epa. atravesado en la garganta, que lo tenía incorporado a sus recuerdos más ominosos, más duros de la represión. Se interesó por saber quién era el que tenía esa voz por lo siguiente. Esa voz podía o no corresponder a un sujeto que en la sala de tormentos de una unidad naval de la provincia de Buenos Aires, donde esta militante social había sido torturada y violada, lo había escuchado, primero lo había ocultaba, le ocultaba el cuerpo, y luego le había escuchado la voz, diciendo, dale, 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 metele la 220, dale de que te aguanta. Porque esta misión que tenía este hombre, que le había asignado la superioridad, era la de constatar si las víctimas de la tortura se encontraban vivas o muertas. Si se encontraban en condiciones de seguir siendo torturadas o no. Y el hombre, dueño de un júbilo, de un alborozo bárbaro, después de revisarlas, les decía a los que se encargaban de torturarla para sacarle datos, y mediante esos datos, en ese interrogatorio cruel e inhumano, llegar hasta otras personas, decía, dale, dale, metele la 220, dice que aguanta. Hubo una valoración prequirúrgica y una valoración pretortura. Así es. Qué bárbaro. Entonces preguntó la mujer que estaba en la guardia para hacerse atender en el turno de un ginecólogo, preguntó a una enfermera, casi obsesivamente, la voz es a quién pertenecía, y la enfermera le dijo, pertenece a un médico que se llama fulano de tal, pero no es el que te va a atender a vos porque no es ginecólogo. A vos te va a atender un ginecólogo, este es un clínico. Bueno, le quedó el nombre, y en el año 1984, cuando comienzan las funciones de la CONADEP, esta mujer va y hace la denuncia de que una persona que se desempeña en ese establecimiento médico sería uno de los que la habría torturado en el campo donde ella se encontraba privada de su libertad ilegítimamente. Luego saben lo que ocurrió desde el año 1984 hasta que llegó el último gobierno, el anterior a este, en el que se reanudaron las investigaciones, los procesos, etcétera, de las causas penales. Entonces, la mujer nunca olvidó aquella situación de violencia extrema y esa voz. Volvió sobre sus pasos, insistió en que había que investigar a este médico, se constató que efectivamente ese médico había trabajado en una institución naval. Es decir, la voz correspondía a un médico que se había desempeñado en un instituto naval. Se lo identificó plenamente y en base a esos datos, 39 años después, Wow. el médico está siendo juzgado como autor de los delitos de tormento. 39 años después, a partir de una identificación de la voz
propio tribunal que lo interrogó para identificarlo primero y luego hacerle saber la imputación, también verificó que tenía una voz muy particular. Esa voz de ultratumba atravesada en la garganta. Una voz ronca. Aguardentosa. Qué horror. Aguardentosa. Aguardentosa podría ser también. Una voz muy singular, muy característica. ¿Bastará esto solo para que este hombre pueda recibir una pena, no una pena ejemplar, la pena que corresponde por su grave participación en los hechos de crueldad que se ejecutaron durante la dictadura militar? Sí, basta. Basta porque se constató que era efectivamente médico. Segundo, que trabajaba en el Instituto Naval. Entonces se fueron encadenando los hechos. Ahora perdió parte de la cabellera, pero ella no lo recordaba por el rostro, lo recordaba por la voz. Y la voz es un dato significativo, un dato probatorio, y además ha significado también para esta mujer una especie de reparación. Esto es lo más importante. Una especie de satisfacción enorme para que se haga justicia. No es un acto de venganza, es un acto de prueba que lleva a la pena a un culpable de haber cometido estos gravísimos hechos. Un acto de justicia, ¿no? Es un acto estrictamente, efectivamente, como dice el doctor, de justicia. Y desgraciadamente es un acto ejecutado por un colega del doctor, del que el doctor seguramente se siente completamente ajeno y lo debe repudiar. A ver, ahí está. Está en el momento en el que está ingresando a la citación que se le había efectuado, ya acompañado de un privado de su libertad. Un delito encuadrado en lesa humanidad, ¿verdad? Delitos de lesa humanidad, por eso no prescribió. Por eso no prescribió, si no hubiera prescripto. Dije, 39 años después. Ahí está el hombre todo caído, derrumbado. Pero pensemos qué era lo que hacía en el campo de concentración. Mira vos, ¿no? Y por la voz lo reconocieron. No ha terminado, está en la etapa de la sustanciación del juicio y en pocos días más sabremos cuál es el destino de este hombre. Pero la persistencia de esta mujer se ha encontrado corroborada por el propio tribunal cuando escuchó la voz de este hombre al dar sus datos de identificación. Le correspondería prisión perpetua, ¿no? Le correspondería no prisión perpetua porque él no intervino en la muerte, Directamente. sino en la constatación de los hechos que otros ejecutaban. Hay un grado de él, de participación, pero no de homicidio. Muy lindo, muy interesante, Doc. Muy bueno. Muchas gracias. Realmente, Muy bueno. ahí lo estamos viendo, ¿no? Ingresando. Caso muy bueno. Realmente Muy nunca bueno. hubiera pensado yo que por la voz se podría hacer. Gracias, Doc, siempre ilustrándonos acerca de lo que va pasando con la justicia y estos casos que son casos raros, ¿no? Inéditos. ¿Cómo se llamaba Son el programa del inéditos. doctor? ¿Los casos penales del suyo? Caso penal. Los casos penales, Sí, señor. Inéditos, sí, Lo señor. tenía un programa en el TV3 al mediodía con los Marquini, ¿era? Uno a la tarde, uno a la noche, pero el último fue en LB3 entre los años 1984 y 89, entre Mario Pereira y Ronnie Vargas. Un grande. Bueno, gracias, muy amable, ¿eh? Gracias.